Los mitos esconden verdades y la historia los intereses de quien la cuenta. Hoy descubriremos los secretos que intentaron ser borrados por las arenas del tiempo. Sean bienvenidos, testigos del oculto, y prepárense para conocer la historia apócrifa. Entre el pueblo gitano se venera a una santa muy curiosa, una santa popular considerada su reina y patrona, la Virgen Negra, Sara de Marsella, un culto que nace en la Edad Media en el sur de Francia y parte de la leyenda que tocamos en el episodio anterior, el exilio de María Magdalena a través del Mediterráneo tras la crucifixión de Jesucristo. Sobre su origen, tenemos tres principales vertientes. La menos aceptada nos habla de que Sara habría vivido en la ribera del Ródano, en la antigua Galia. Se cuenta que era una alta sacerdotisa, hija de un jefe tribal gitano, que una vez al año presidía una procesión al mar, llevando una estatua de la diosa sumeria Astarte, para bañarla y brindarle bendiciones a su pueblo. Dicen y cuentan que una vez, durante aquel ritual, Sara tuvo la visión de la llegada de un grupo de santos, quienes habrían presenciado la muerte del Salvador, que llegarían a la costa en una barca mágica sin velas ni remos, guiada por la providencia, y su deber era ayudarles. Así fue que los esperó en las costas de Opium Ra, la actual Sainte-Marie de la Mer, donde divisó el barco a lo lejos que traía María Magdalena y su grupo de exiliados, siendo Sara quien subió al barco y los ayudó a alcanzar la costa y a instalarse en Provenza bajo la protección de su pueblo. De ahí su apodo de Sara Kali, y es que el pueblo gitano es originario de la India y allí se practica un culto similar a la diosa Kali, sumergiéndola en agua de mar o vino, en rituales de purificación, y por eso su sincretismo con Sara, la Virgen de Marsella, mezclándola también con las vírgenes negras paganas, intentando pasar desapercibido su culto ante los ojos de la Iglesia y su Inquisición. Sin embargo, la historia más aceptada nos habla de que Sara, en realidad, formaba parte de la tripulación del barco de María Magdalena, siendo una sirvienta egipcia de María Salomé y María Cleofas, quien por el año 48 de nuestra era habría pedido limosna en las calles de Marsella para ayudar a sus amas durante su peregrinazgo para evangelizar Galia. Y así, el pueblo gitano se habría sentido identificado con ella y la tomaron como su patrona. Finalmente, tenemos la última y más interesante opción. La palabra Sara en hebreo se utiliza para designar a una mujer de alto rango, siendo el nombre de la esposa de Abraham, un nombre que podemos traducir como princesa. Y resulta que según las tradiciones apócrifas, durante la crucifixión de Jesús, María Magdalena ya llevaría 3 meses de embarazo, y en realidad su exilio y el del resto de peregrinos no habría sido para protegerse a ellos mismos, sino para proteger la descendencia del Salvador. Cuentan que Sara habría nacido en el mar Mediterráneo, o quizá al poco tiempo de tocar tierra francesa, y la habrían hecho pasar por sirvienta para ocultarla de las autoridades romanas. Lo cierto es que no se conoce un culto a Sara, al menos hasta el 1800 de nuestra era, por lo que no hay mucha más información respecto a su figura. Solo se sabe de una extraña peregrinación que realiza el pueblo gitano desde el siglo XV, cada 24 de mayo, en honor a Sara Kali, previo a las fiestas de las Tres Marías, una celebración registrada por el folclorista Fernand Benoit. Y su historia recién la menciona Vicent Philippon en la leyenda de las Santas Marías de 1521, mientras que algunos años antes, en 1447,
Renato de Anjou le habría solicitado al Papa Nicolás V una bula, una especie de padrinazgo, para rastrear los cuerpos de las santas veneradas en la región de Marsella, descubriendo así los restos mortales de María Magdalena y Sara. Sin embargo, solo la primera sería aceptada por la Iglesia, ya que Sara nunca calificó como santa. Mientras que los ritos neopaganos, mezclados con el misticismo gitano, mezcló a Sara con la diosa triple Hécate, la diosa de las tres caras, patrona de las brujas, que miran al pasado, referente a su abuela María, al presente, su madre María Magdalena, y al futuro, la hija, la propia Sara Cali. Lo interesante es que, según la leyenda de Sara, se cuenta que habría sido unida en matrimonio con el hombre más puro de corazón, quien pertenecería a una familia rica, y de su unión surgiría la dinastía merovingia, quienes unieron los reinos de Galia. Sea cierto o no el final de esta leyenda, la figura y origen de los reyes merovingios es bastante enigmático. Se sabe que le profesaban culto a la santa descendencia y que consideraban el cuerpo de María Magdalena como el santo grial. Fueron ellos quienes financiaron a los caballeros templarios, de quienes hablaremos en un futuro video, siendo quienes dirigieron la primera cruzada para recuperar Tierra Santa de los musulmanes, donde, de camino, el ejército de Godofredo Bouillon atacó Constantinopla. ¿Recuerdan dónde fueron llevados los restos de María Magdalena según el anterior video? Y es que sí, se cuenta que uno de los motivos secretos que motivó las cruzadas fue recuperar el cuerpo de María Magdalena, recuperar el Santo Grial. El culto a Sara fue heredado por los cátaros, protagonistas de otro próximo video, y fue durante esta primer cruzada, y como vimos en este video, cuando Godofredo de Bouillon fundaría la sociedad secreta del Priorato de Sion, los protectores del Santo Grial y la Sagrada Descendencia. Pero además, y ya cerrando este informe, quiero tratar un poco el origen histórico y mitológico de los reyes merovingios. Y es que el primer rey documentado sería Clodoveo I, el primer rey de los francos, capaz de unificar toda Galia. Pero sería de su padre, el gran Meroveo, quien daría el nombre a la dinastía merovingia. Un rey que camina entre lo histórico y lo mitológico. Y es que si bien hay registros de su figura, también se cuenta que habría nacido de la unión de su madre con un misterioso monstruo marino, el Quinotauro, una especie de mezcla entre un monstruo marino y un toro de 5 cuernos. Y así es que nacería la leyenda de que los sucesores al trono francés debían llegar siempre del mar. Más allá de esta leyenda, lo curioso llega con su abuelo, Faramundo, un rey considerado completamente legendario, quien es citado por primera vez en el Liber Historiae Francorum del 727 como descendiente del pueblo troyano. Interesante, ¿no? Cómo las historias comienzan a mezclarse. Quizá estemos descubriendo los secretos que se ocultan tras el velo de la historia oficial, lo que llamamos la historia apócrifa. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el siguiente.